Tenemos la valoración sobre esta decisión adoptada por el gobierno y la IVA del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero. Gracias, muy gentil Pedro, en atender nuestra conexión. Buenas noches. Buenas noches, Renato. Siempre es un gusto y un gusto saludar al pueblo hondureño. ¿Qué criterio le merece estos acuerdos adoptados y anunciados hoy por el gobierno y la IVA, Pedro? Bueno, esto es algo muy positivo, Renato. Primero me gustaría empezar aclarando un par de conceptos, sí, porque es bueno que sepamos que es algo bueno, pero es bueno también aclarar exactamente qué es para no generar falsas expectativas. Primero, esto le otorga a las personas naturales o personas jurídicas pertenecientes al sector MIPYME la posibilidad de reestructurar préstamos empresariales y de tarjeta de crédito. Esto no es para créditos nuevos, esto es para los MIPYMES, ya sean personas o empresas que tienen deudas con los bancos, ya sea con préstamos o con tarjetas de crédito, para que las puedan reestructurar. Inclusive, las personas o MIPYMES que ya habían reestructurado durante la pandemia pueden volver a reestructurar ahorita con este nuevo decreto. Eso es algo muy positivo. El otro tema importante también es que se da la posibilidad de hacer periodos de gracia para el pago de capital y o intereses durante el año 2021. Ese es otro elemento muy bueno. El término es otra cuestión importante. Hasta 5 años con los fondos propios de las instituciones financieras, lo cual es normal, pero ahora se abre la posibilidad de ir entre 5 y 15 años con unas líneas de redescuento que va a poner a disposición el Banco Central de Honduras. Eso es sumamente novedoso, poder llegar hasta 15 años, y es muy positivo porque precisamente entre más largo sea el periodo de tiempo, más baja va a ser la cuota y menos se va a afectar el flujo de las MIPYMES al momento de pagarlo. Las tasas de interés van a ser la tasa promedio ponderada en moneda nacional del sistema bancario para microcrédito, que es 26,5%, y para los pequeños y medianos deudores comerciales del 14,1%. Otro tema es que no se van a poder capitalizar los intereses, y estos intereses van a ser pagados entonces a través de otro préstamo paralelo con 1 año plazo, 12 meses plazo, pero la cuota entre el crédito original y el pago de los intereses atrasados no va a superar la cuota original del préstamo con que se inició. Y otro tema importante es que no se van a requerir requisitos previos y el compromiso obviamente de las autoridades de seguir velando en todo momento por el interés público de los depositantes y la estabilidad del sistema financiero. Recordemos que la banca es un tema bien delicado, porque lo que maneja es el dinero de todos nosotros. El dinero de los bancos no es de los dueños de los bancos, el dinero de los bancos es de nosotros, los ahorrantes, y es por eso que tienen una enorme responsabilidad de manejar esos fondos, y es por eso también lo importante de este acuerdo, que es precisamente eso, un acuerdo entre el gobierno y la banca. No es una imposición, no es algo que se le impuso la banca al gobierno, ni es algo que el gobierno se le impuso a la banca, sino que es de común acuerdo. Y así es como deben de funcionar las cosas, Renato. En una mesa de diálogo, llegar a acuerdos. Si tú te recuerdas, muchas veces aquí en TN5 y en Frente a Frente habíamos discutido de cuáles eran los puntos que nosotros como sector privado necesitábamos para poder reactivar la economía. Uno de ellos era relacionado precisamente con los préstamos, que hubieran préstamos a tasas bajas y plazos largos para poder hacerle frente a las necesidades de liquidez. Y eso es lo que estamos viendo materializarse en este momento a través de este decreto. No ve ambigüedades, absolutamente nada en el acuerdo, porque después de esas ambigüedades surgen obstáculos y justificaciones para no materializar los acuerdos, Pedro. Por el momento no vemos ninguna ambigüedad, solo tenemos que estar claros que es para reestructurar créditos ya existentes. Esto no es para acceder a nuevos créditos, esto es para reestructurar créditos existentes, y sí es una muy buena noticia, es un buen decreto, es una buena herramienta, y lo que esperamos es que las personas que van a hacer uso de esta herramienta, que lo hagan lo antes posible. De hecho, el mismo decreto establece que se debe hacer campañas de publicidad para que la gente lo conozca. Es importante que lo demos a conocer y que la gente tenga que tiene derecho para que vayan a los bancos a readecuar sus deudas con tarjetas de crédito o con los préstamos. Sobre todo la parte de tarjetas de crédito, Renato, muchos emprendedores, muchos MIPYMES se financian con su capital de trabajo a través de tarjetas de crédito, y esto les va a dar la posibilidad entonces de poder tirar a largo plazo, hasta 15 años, dependiendo de la disponibilidad de las líneas de redescuento del Banco Central, las deudas que adquirieron para poder sobrevivir durante este tiempo y para poder volver a levantar su negocio. Realmente que es algo muy positivo. Manténgase por favor en conexión, Pedro. Elvin Andrade es el superintendente de bancos, atiende una llamada del noticiero estelar TN5
¿Cuándo entra en vigencia todo esto, don Elvin? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Renato, y a todo el público hondureño que ve este noticiero. El acuerdo se firmó el día de hoy. Definitivamente es una buena noticia para todos los micro, pequeños y medianos empresarios, cuya demanda en este tiempo de pandemia no ha sido tanto un nuevo crédito, sino reestructurar las deudas que actualmente ellos tenían en el sistema bancario. Entonces creo que esto es algo muy positivo. Entra en vigencia desde la firma del acuerdo, Renato, o sea que a partir ya de mañana, igual, hay que esperar de repente que los bancos vengan y capaciten a todo su personal que atiende directamente al público para que estos les den información precisa y correcta sobre todos los beneficios que se han alcanzado mediante este acuerdo. Sí, le hago la misma pregunta que a Pedro porque mire, después de tantos años y de acuerdos similares, luego vienen productores, el segmento favorecido con un acuerdo y se queja, mire que voy al banco y me dicen esto, voy al banco y me dicen lo otro y se desilusionan. Por eso le digo, le voy a hacer la misma pregunta que a Pedro Barquero, no hay ambigüedades, ¿está claro totalmente el acuerdo, don Evin? Está muy claro, no obstante también no es de formar expectativas. Ahorita estaba viendo algunos posts que han puesto en Facebook con información que es incorrecta. Yo creo que la información correcta debe de venir de las fuentes oficiales. Muy importante. Muy importante lo que me está diciendo, muy importante. ¿Qué es lo incorrecto que ha visto en redes sociales para que la gente ya lo deseche? Mira, ahorita decían que las tasas de interés no iban a ser superiores al 2%. Eso es mala información. Y lo admito, y ese es error de nosotros. Ese es error de nosotros porque nosotros lo dijimos hace algunos minutos. Nosotros lo dijimos, estoy verificando, uno puede cometer errores también y en efecto ya lo buscaré, pero me recuerdo que lo dije. Cuénteme sobre eso para que quede totalmente claro el asunto. Bien, les quiero mencionar, y si me da la oportunidad, Renato, los 6 beneficios específicos que tiene este acuerdo que se ha alcanzado con el sector bancario comercial. Primero, una de las principales quejas que habían presentado las MIPYMES es que cuando llegaban a las instituciones lo primero que le decían era, bien, págueme todas las cuotas que habían vencido y que usted no me había pagado para poder acceder a una reestructuración. Ahora ya se llegó a ese acuerdo que esa no va a ser una limitante para poder acceder a una reestructuración. Si yo, mi pyme, tengo 3 cuotas atrasadas, esa no va a ser un obstáculo para poder optar a un mecanismo de reestructuración. Entonces ese es un punto muy importante. Otro es que van a haber fuentes de financiamiento diferenciadas para aquellos sectores que han salido mayormente afectados y que van a necesitar más tiempo para su recuperación, como ser el turismo, pequeños hoteles, que requieren un tiempo mayor. Estos van a tener desde 5 hasta 15 años con fondos que el Banco Central ha puesto a disposición por medio de Banprovi para ser reestructurados. Y la banca comercial con sus recursos propios va a financiar todo aquello que llegue hasta 5 años. Y esto es importante aclararlo también para no formar una falsa expectativa, que esto también es de acuerdo a la capacidad de pago del cliente y al análisis que haga el banco. O sea, si yo soy un microempresario y solo tengo una deuda de 80,000 lempiras, tampoco necesito 5 años para pagarlo. Dependiendo el sector en el cual me encuentre, de repente los plazos van a andar entre 1 y hasta 5 años. Eso también es importante. Con la tasa de interés, aquí es importante mencionarles que se ha diferenciado lo que es la tasa de las microempresas y las tasas de las pequeñas y medianas empresas. En tal sentido que se ha establecido una tasa de referencia